Programa 47, de paso por México. En este programa conocerán los principales flujos migratorios de destino y de paso hacia México. A lo largo del siglo XX, miles de extranjeros vinieron a radicar a México. Por ejemplo, muchos españoles llegaron a nuestro país huyendo de la Guerra Civil Española y del régimen dictatorial de Francisco Franco. A este fenómeno migratorio se le conoce como exilio español. Entre los refugiados españoles se encontraban intelectuales, obreros, militares y campesinos que contribuyeron al desarrollo nacional. Los refugiados ayudaron a fundar la Casa de España, hoy el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Durante los 70 llegaron a México chilenos, peruanos, argentinos, uruguayos y colombianos que huían de las dictaduras militares que se establecían en sus respectivos países durante esos años. En los 80, México comenzó a recibir centroamericanos, en especial guatemaltecos, desplazados de sus lugares de origen por conflictos políticos, étnicos y religiosos. Cabe destacar que la colonia de extranjeros más numerosa en México está conformada por los estadounidenses. Le siguen los guatemaltecos, españoles, salvadoreños, argentinos, colombianos, canadienses, franceses, alemanes, cubanos y muchos más. En nuestro país viven personas originarias de más de 150 naciones. Se estima que alrededor de 500,000 de personas nacidas en otro país viven en México. Migración involucra a todos los que llegan a un país, inmigración, al mismo tiempo que emigración, los que se van de un país. Entonces, el Estado tiene posturas distintas hacia esos sectores. México siempre se ha dicho que ha tenido una política de la no política, porque en realidad ha tenido una postura muy pasiva frente al tema migratorio, tanto hacia sus mexicanos en el exterior como hacia sus extranjeros en el país. Entonces ha habido un periodo muy largo que realmente empezó a cambiar a finales de los años del siglo XX, en los 90s, y que provocó un cambio importante tanto en el Estado como en la misma actitud de la comunidad migrante. Entonces estamos hablando de más de 30 años, casi 40 años, en los cuales la política ha sido muy poco visible. A finales de los años 90, lo interesante es que empieza un periodo que visibiliza el tema migratorio, nos hace conscientes a todos de esto, pero también la presencia de extranjeros se ha ido incrementando. Esta es muy baja en nuestro país, pero como México es un país de tránsito, esto ha influido mucho también para que se visibilice el tema de los derechos humanos, de la problemática de la gente que cruza y que después se queda a radicar en nuestro país. Entonces pasamos de una no política e invisibilidad del tema migratorio a una política muy activa, con cambios muy importantes en su contenido, programas muy relevantes para la comunidad mexicana que vive en el exterior. En el caso de los inmigrantes es muy distinto. A esto ha habido como oleadas muy distintas y también posturas muy diferentes del gobierno mexicano dependiendo la época. Por ejemplo, en México hablamos ya así como emblemáticamente de los españoles que trajo el exilio. Y es interesante porque ahora ya hay estudios que muestran que también hubo una posición muy diferenciada entre qué españoles se beneficiaron. Hace ver que el gobierno tuvo un beneficio directo hacia algunos grupos y no de manera abierta. Después hay otra etapa que es muy importante y es la población de sudamericanos que llegan a nuestro país en los años 70, pero que realmente a partir de estos dos grandes grupos se ha creado todo un mito de esta extranjería mexicana y hospitalidad, y la realidad es que actualmente lo que vemos es que México ha tenido que modificar su política de inmigración porque tiene una visión más bien sesgada, muy racista y muy diferenciada dependiendo del grupo del que se trata. Entonces, dado que son temas tan graves, México ya es uno de los protagonistas en el debate mundial, pero también en el tema político interno, ¿no? A partir de los años 80, varios países de Centroamérica sufrieron conflictos políticos, étnicos y religiosos que desencadenaron guerras. Esta situación provocó que grandes sectores de la población se vieran forzados a huir de sus países de origen. Si bien los desplazados por la guerra no participaban directamente en ella, sí eran muy vulnerables a los ataques de las fuerzas en conflicto,
lo que provocó el éxodo a otras regiones para salvar la vida. De esta manera, una gran cantidad de desplazados guatemaltecos, la mayoría de ellos campesinos indígenas, encontró refugio en Chiapas. A partir de los años 90, se intensificó el flujo migratorio de indocumentados centroamericanos con destino a los Estados Unidos. Estos migrantes salen principalmente de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Si bien los motivos económicos son la principal causa de esta migración, no se pueden dejar de lado a la inestabilidad política ni a la inseguridad como factores importantes que empujan a las personas a dejar sus países. Durante mucho tiempo México se movió con una bandera de hospitalidad y apertura al mundo y bien recibir a los extranjeros. Siempre jugamos con la imagen esta de que los mexicanos somos amigos del mundo. Y en realidad, en términos de política inmigratoria, lo que hemos visto es que sistemáticamente ha habido una conducta diferenciada. Y en el caso de los centroamericanos, que representan el 80% de quienes entran a nuestro país, bueno, ha habido una situación cada vez más complicada. Muchas veces lo que demandamos para nuestros mexicanos que viven en Estados Unidos no se ofrece, sobre todo en cuestiones muy elementales como derechos humanos, a los transmigrantes, decimos, porque la mayoría utilizan el territorio mexicano, centroamericanos especialmente, para cruzar rumbo a Estados Unidos. Y hay que tener cuidado en esto, porque cuando hablamos de derechos humanos, no es solo el problema muy grave en México de la trata de personas, redes criminales que abusan de la gente, sino las autoridades mexicanas que se involucran en estas redes. Ese es el problema más grave. Hay sensibilidad sobre este tema, pero es de los asuntos que complican más la relación en el tema migratorio, sobre todo en el sur, en la frontera sur de nuestro país, porque hay una fuerte migración de niños, de mujeres solas, que se vuelven muy vulnerables a violaciones a sus derechos humanos, a su persona directamente, a que los roben, los asalten o que incluso los secuestren. Entonces México como sociedad ha tenido una actitud como más bien no sensible a este tema. Entonces la situación de los centroamericanos es complicada, se dificulta su inserción en la sociedad mexicana cuando al final de cuentas es la sociedad culturalmente hablando más cercana a nosotros. Creo yo que es de los asuntos que más se ha retomado los últimos años y del que más vamos a escuchar, porque cada vez más México deja de ser un país solo de expulsión migratoria o solo de tránsito para volverse lugar de recepción de extranjeros, y tenemos que empezar a ser sensibles y ser como mucho más respetuosos de este tema y más conocedores también. La falta de protección legal y de documentos oficiales deja a los migrantes centroamericanos en una situación muy vulnerable en su paso por México. Autoridades oficiales y otras personas se aprovechan de esta situación para abusar de ellos. Los migrantes también son víctimas del tráfico de personas, de bandas de contrabandistas, narcotraficantes y pandilleros. Esta situación aumenta su condición de clandestinidad y, ante el temor de ser deportados, no denuncian las múltiples vejaciones de que son objeto. De entre los migrantes, son las mujeres y los niños los más vulnerables a sufrir atropellos a sus derechos humanos en su paso por México. Para apoyarlos, se han construido albergues y casas del migrante en donde se les proporciona hospedaje, alimentación, atención médica y ropa. Además, se les brinda información para facilitarles su viaje. Mira, la mayoría de la gente que cruza por nuestro país cruza para llegar a Estados Unidos. Entonces, gente que es muy humilde, de origen muy humilde, pero hay que tomar en cuenta que la migración es un proceso muy costoso. Entonces, muchas veces el que migra es, digamos, un miembro de la familia en la que todo el grupo familiar invirtió para juntar, estamos calculando entre $2,000 y $3,000 para que esa persona logre llegar de Honduras, de El Salvador, de Guatemala hasta Estados Unidos. Y muchas veces, aunque ellos no traen el dinero directamente, bueno, sí hay un ahorro, tanto de quien está en el país de origen como hacia donde ellos se dirigen en Estados Unidos.
muchas veces ellos no tienen dinero, la mayoría de las veces no lo traen consigo, justamente por el peligro de los robos, de los asaltos en el camino. Entonces hay una población que migra en esta situación muy vulnerable, que es apoyada muchas veces de manera muy positiva por las autoridades mexicanas, digamos, por lo menos no poniéndolos en más riesgo. Pero otra también es una población que logra pasar con documentos de tránsito documentado por nuestro país y que su objetivo es ir a Estados Unidos. Entonces tienes gente pues en condiciones de pobreza, pero que realmente lo que buscan es mejorar su situación, y las menos son las que buscan quedarse en nuestro país. Una parte de ese grupo, de ahora los que conocemos como maras, que son bandas muy violentas, lo que ocurre es que los empiezan a deportar, pero realmente nunca vivieron ni crecieron, incluso puede ser que ni siquiera hablen bien español. Entonces es un problema social el que da origen a esta conducta agresiva. Primero empiezan como grupos juveniles a tratar de buscar una identidad, una pertenencia, una forma de membresía que les permita ser alguien. De ahí van transitando a códigos muy violentos. Ahora han llegado a extremos donde estos grupos son muy temidos porque son extremadamente violentos. Entonces esa es la situación que podemos identificar con los centroamericanos, una vulnerabilidad extrema porque son pobres, porque son invisibles para la gente, para la sociedad, y porque son extranjeros. Se estima que en México viven alrededor de 500,000 de personas que no nacieron en nuestro país. En la actualidad, más de 300,000 personas se internan cada año en México con el objeto de llegar a los Estados Unidos de América. Los migrantes centroamericanos están expuestos a todo tipo de abusos en su paso por México. Las mujeres y los niños migrantes son el sector más vulnerable.